A dialogar. A esta hora saludamos a Iván Arenas, especialista en temas de gestión y conflictividad social, analista político. Iván, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. ¿Qué tal, Iván? En esta oportunidad, bien, nosotros hemos seguido toda esta actividad minera que se suscita en diferentes puntos del país, ahora a inicios del 2025, para ver qué proyectos se pueden destrabar, pero cuando se habla de inicios de alguna actividad o exploración, llámese, salen siempre grupos que pretenden y atentan contra el desarrollo de la economía al oponerse sin ninguna razón y sin ninguna información. Hace unos días, por inversión, por ejemplo, y el Ministerio de Energía y Minas adjudicó a la empresa Buenaventura el proyecto del Algarrobo, ¿no?, que se va a desarrollar en la margen izquierda de Tambo Grande, y ya de inmediato surge nuevamente un grupo de ONGs, así como activistas y operadores, como es el caso, por ejemplo, de Francisco Ojeda, exalcalde de Tambo Grande, quien vuelve con este discurso: este proyecto no va a generar ningún tipo de desarrollo y pone en riesgo, incluso ha dicho, el Valle de San Lorenzo, entre otros argumentos, ¿no? ¿Cuál es tu análisis respecto a esta situación que se da? Mira, es importante poder saludar primero que Proinversión ha dado luz verde a este proyecto. Es un proyecto que podría dinamizar la economía en la zona. Luego de eso, evidentemente, han habido o hay ya de alguna otra manera, algunas acciones de algunas ONGs, de otros actores interesados, líderes políticos, líderes que inclusive intentarían recolocarse políticamente contra las inversiones mineras. En la zona hubo también, acuérdate tú, hace más o menos 20 años hubo toda una campaña en contra de la minería, y cosa que luego Tambo Grande se convirtió de poder ser digamos, un lugar abierto a la minería formal, a la minería que no contamina, la minería que puede colaborar con otros sectores económicos, como por ejemplo la agricultura. Lo que se convirtió fue básicamente en la meca de la minería, no te digo informal, sino además la minería ilegal, que además tiene externalidades absolutamente negativas, ¿no? Entonces ahora nuevamente ha sucedido que Proinversión da el visto bueno a este proyecto de Algarrobo, y nuevamente salen estos mismos opositores con el mismo discurso de hace 20 años, ¿no? Con los mismos objetivos de no solamente pretender además aniquilar o liquidar a la minería o las inversiones mineras en la zona, sino además pretenden decirnos que no pueden convivir la minería con la agricultura, y eso es absolutamente falso, ¿no? Lo que está pasando entonces en la zona es que nuevamente esos mismos actores que hace 20 años salieron, nuevamente vuelven a sumar y nuevamente vuelven a desarrollar estos mitos en contra de la minería moderna que, como te digo, podría desarrollar no solamente esta zona, sino además y eso es importante, podría colaborar con otros sectores económicos, como el caso de la agricultura para exportación, ¿no? Ujú. Y claro, Iván, y lo curioso es que estas ONGs y estos grupos se organizan, ¿no?, de una manera, eh, y se proyectan a desinformar. Por ejemplo, vamos a mencionar a la red Muki, ¿no?, que ya comienza a sacar algún tipo de información, y no viendo el otro lado, ¿no?, sino, a ver, explicando los beneficios que puede dar, por ejemplo, la minería responsable con la agricultura, sino de frente van al ataque que estos proyectos van a perjudicar directamente al agro. Exactamente, ¿no? Tienen un discurso, tienen una especie de relatos, de mitos. Estos mitos no solamente ya se condicen a que la minería impacta el medio ambiente, o la minería impacta negativamente el medio ambiente, la minería moderna, básicamente la minería que se hace en el Perú en los últimos 30 años, es una minería moderna que de alguna u otra manera está condicionada al respeto no solamente de las normas ambientales, sociales o laborales, sino además está condicionada además a leyes no solamente nacionales, que además son las más, digamos, duras con respecto a otros países, como el caso de Chile, como el caso de Canadá, sino además están condicionadas por una legislación internacional, por ejemplo, en base a políticas de sostenibilidad y gestión social, ¿no? Ujú. Entonces aquí lo que existe en realidad es
una pretendida nuevamente campaña de algunas ONGs, como el caso, por ejemplo, de Red Muki, que es una asociación de diferentes medios de comunicación, pero que básicamente obedecen a estos relatos antimineros, estos relatos post-extractivistas que consideran que la minería ha cumplido, que este tipo de minería ha cumplido su ciclo y que debemos de pasar al post-extractivismo, es decir, que debemos producir solamente una cantidad necesaria, cuando otros países, evidentemente como el África, básicamente como la República de Congo, o otros países del cinturón del África, en el África subsahariana, están de alguna otra manera desarrollando y llamando inversiones estadounidenses, inversiones chinas. Aquí lo que se quiere hacer es básicamente eso, cerrar las inversiones y cerrar sobre todo, la minería es una posibilidad de desarrollo no solamente de la zona, sino del Perú. Entonces, aquí nuevamente Red Muki y aquí nuevamente estas ONGs y estos operadores políticos vienen de alguna otra manera de meses atrás construyendo estos relatos, relatos que, como te digo, podrían haber sido válidos en algún momento en medida de que habría dudas de que la minería moderna no podría colaborar, pero ahora colaborar, por ejemplo, con la agroexportación, pero es todo lo contrario. Como te digo, en el propio Tamborandi, en el propio todo el valle de esta parte de Piura, te vas a dar cuenta que ha aflorado la minería ilegal, ha aflorado la minería informal y con externalidades negativas. Entonces, básicamente estas campañas lo que han hecho es, han servido para que la minería informal o slash la minería ilegal pueda desarrollarse contaminando el ambiente, contaminando las aguas, en fin, y con todas las externalidades negativas que se tiene. Frente a eso hay una posibilidad, una inversión de gran minería que lo que haga es respete todas las condiciones sociales, ambientales y laborales, y sin embargo siguen continuando o continúan nuevamente con estas narrativas de hace 20 años, ¿no? Y seguramente este año va a ser más difícil y porque es un año electoral y como tú has dicho, se aprovechan pues algunos actores, ¿no? Como por ejemplo este Francisco, el señor Francisco Ojeda, exalcalde de Tambo Grande, que nosotros conversamos con algunos dirigentes de la zona, no cumplió hace tiempo atrás de tantas promesas que no han hecho mejorar justamente a Tambo Grande económicamente. Este año electoral pues se va seguramente a radicalizar estos mensajes, ¿no? Sí, sí, sí. Es altamente evidente como la recolocación de candidatos y de posibles candidatos al Congreso, en fin, al Parlamento, en fin, a los gobiernos locales, provinciales o regionales. No me equivoco, ese señor Ojeda además fue el mismo, digamos, exalcalde que alguna vez pidió ayuda, creo, a la presidencia del Consejo de Ministros y dijo que estaba tratando la zona era básicamente invadida Ujú. por mineros informales y después se desdijo, en fin, pero como te digo, muchísimos políticos, en el caso del señor Ojeda, como el caso de otros políticos de la zona, como el caso de Frente de Defensa o el caso por ejemplo, de estas ONGs o el caso de estas redes de información, lo que en realidad quieren es básicamente es eso, es ganar agua para su molino en un momento complicado para la política nacional. Estamos en un año preelectoral, un año de recolocación, un año de reposicionamiento de algunos actores. Entonces yo creo que va por ese lado. Yo creo que hay una confluencia de intereses que no son absolutamente santos y lo peor de todo es que todos estos intereses pueden ser muy particulares, pero en el fondo son intereses que van en contra del desarrollo y crecimiento del país en un momento muy complicado, un momento donde Claro. no solamente es un momento complicado políticamente, sino además, ya sabemos, en las próximas semanas van a salir los reportes donde el Perú ocupa el tercer lugar, si no es, ya no el segundo lugar, en la producción de cobre. República de Congo les está ganando por 300, 400 mil toneladas más de 3 millones producen ellos. Entonces yo creo que el Perú, en vez de alguna otra manera, abrir más minas que permitan reducir la pobreza, que sean un motor de crecimiento, un motor de la empleabilidad, motor de respeto del medio ambiente, en vez de hacer eso, lo que están haciendo es generando básicamente esto, en un año muy difícil políticamente, pero como te digo, un año complicado, además en Claro. las inversiones mineras están buscando certidumbre, donde están buscando de alguna otra manera menos riesgos políticos que afecten su capital. En un año como este, todos estos grupos lo que están haciendo básicamente es todo lo contrario, es generándose incertidumbre, generando más caos y generando eso, relatos que mitifican
a la minería contra algunos sectores, como el caso de la agroexportación, como el caso, por ejemplo, del agua, o como el caso, por ejemplo, de la propia gestión de la tierra, en fin, ¿no? Ahora, Iván, y no solamente aquí, en este caso, pues, de Piura, en Tambo Grande, el proyecto Arrobo, ¿no? Sino está claro que el objetivo es frenar cuanto proyecto de minería responsable se presente en el Perú. Ahí están saliendo y se están reagrupando esto ya a nivel nacional, ¿no? ¿Tú lo ves así? Sí, 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 y la verdad es que mira, fíjate, esto es una cosa que, te voy a decir una cosa, yo en principio nunca pensaba, porque decía, ¿qué hay detrás de todos estos grupos? Ujú. Nunca pensé realmente que había conspiraciones y todo esto, pero lo que sí puedo decirte es que de alguna otra manera hay grandes intereses, ¿no? A nivel mundial, traders, por ejemplo, esos grandes traders que compran y venden y quieren mantener política o geopolíticamente, quieren mantener su control de una parte del mercado, ¿no? Esos grandes traders lo que hacen es pues, financiar estas ONGs a través de otras fundaciones en otros lugares, en otros países, y luego estas nuevamente financian a otras fundaciones más pequeñas, otras ONGs más pequeñas, y finalmente tenemos a ONGs peruanas que reciben dinero de, digamos, empresas o de instituciones de otros países, ¿no? Lo que te estoy diciendo no es básicamente conspiranoia, lo que te estoy diciendo es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, ¿a qué intereses realmente sirven estas ONGs? No sirven a los intereses del país, sino sirven a intereses geopolíticos en un momento donde el cobre básicamente es un mineral crítico, en un momento donde las inversiones de cobre están buscando certidumbre, en un momento donde el país tiene cerca de 50.000 millones de proyectos para poder desarrollarlos, en un momento en el que el país necesita de inversiones, en un momento en el que el país tiene cerca de 30% de pobreza. Entonces, ¿a qué intereses obedecen todas estas ONGs que, como te digo, son financiadas por instituciones extranjeras? Yo lo único que te puedo decir, y esto no es caer en la piranoia, no es caer en no, estas tesis, eh, digamos, medias locas, ¿no? Nada de eso, ¿no? Sino que en realidad sí existen algunas, digamos, intereses que no confluyen con los intereses peruanos y que está allí, ¿no? Demostrado. Cuando tú vas a ver ahí, es más, hay papers donde ya se hace de una otra manera la trazabilidad de estos financiamientos y te vas a dar cuenta que vienen directamente de la Unión Europea, vienen de Ujú. traders, vienen de sindicatos. Entonces, no son nada santos, no es un post-extractivismo, no es el medio ambiente, no es la agroexportación, no es la agricultura, no es el agua, ¿no? Lo que Ujú. hay aquí es básicamente ponerle todas las trabas a las inversiones en el Perú para que el Perú no pueda desarrollar más proyectos de cobre, y algunos evidentemente quieren controlar los precios, quieren controlar el mercado, les facilita mejor que sea en África, les facilita mejor que sea en el Asia. Entonces, hay intereses nada santos y estos intereses finalmente sirven al Perú. No, perdón, no sirven al Perú, sino sirven, como te digo, a estos intereses de estas grandes corporaciones, traders, ¿no? Claro, Que se benefician. perjudican notoriamente a nuestro país. Finalmente, Iván, ya hemos dicho que este año se inicia un año electoral, ¿no? Ya la convocatoria en el mes de abril. Y hoy día escuchaba al presidente del Jurado Nacional de Elecciones decir que esto va a ser unas elecciones sin precedentes y que Perú sería el único país en el mundo que se darían este tipo de elecciones con 39 partidos políticos que se encuentran inscritos. Incluso existen otros 32 en proceso de alcanzar su inscripción, ¿no? Dice que eso no se da en ninguna otra parte del mundo. ¿Cómo, cómo vamos a ver estas elecciones muy complicadas, ¿no? ¿Quién va a ser de esta manera, pues, nuestro próximo presidente o presidenta? ¿Vamos a salir de esta crisis política? ¿Vamos a seguir viviendo lo que vivimos con Castillo, lo que estamos viviendo con Dina Boluarte? Muy complicado. Mira, yo creo que vienen unos años muy complicados, estamos viviendo una especie de este pacto no formal o pacto informal entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que ha dado de alguna otra manera de estabilidad al país, ¿no? A pesar de todo, tienes un país que todavía está creciendo, tienes, digamos, las líneas macroeconómicas del país no han sido tocadas, tienes un país que reduce punto y medio de pobreza, eso no es mucho, pero evidentemente tienes un país que por lo menos reduce, tienes un país que
todavía sigue siendo atractivo para las inversiones a pesar de todas las incertidumbres y todos los riesgos políticos que existen en este momento, ¿no? Pero frente a eso, vienen unas elecciones, como tú mismo lo señalas, con 39 partidos, probablemente eso se alargue mucho más y seamos de repente 40, 45, hasta 50 partidos. Eso es básicamente fruto de una reforma política, electoral, que fue durante el vizcarrismo. Eso es básicamente de un sector político, acuérdate tú, hubieron reformólogos que hicieron este tipo de cosas. Entonces, lo que se ha favorecido es básicamente a digamos, al desmembramiento de los partidos, al desmembramiento de la posibilidad de ser partidos únicos, de partidos con mayores fortalezas. Entonces, eso que va a significar que al momento de que se vote vas a tener un Congreso muy variado, por ende vas a tener más dificultad para llegar a acuerdos, más dificultad para llegar a acuerdos de gobierno, más dificultad para llegar a acuerdos de políticas nacionales, de políticas sectoriales. Entonces yo veo un 2026 muy difícil, un 2026 donde vas a tener varios grupos políticos en el Congreso donde va a ser imposible ponerse de acuerdo, donde el presidente va a tener que ir a presentarse a este Congreso y va a tener que, va a solicitarle la cuestión de confianza. Entonces yo creo que no le van a dar porque evidentemente no hay posibilidades de llegar a acuerdos, no hay un grupo que domine. En el caso del fujimorismo, en los gobiernos anteriores o en los gobiernos anteriores ha tenido mayoría o la primera minoría con capacidad para poder llegar a acuerdos. Yo creo que se viene un 2026 muy difícil y en caso de que, por ejemplo, algunos grupos de centro, centro derecha lleguen a tener cierta posibilidad de mayorías en el Congreso, tampoco van a aceptar que vengan algún radical con una cuestión de confianza. Entonces, yo creo que estamos viviendo en el 2024-25 hasta el 26, vamos a vivir una especie de paz, entre comillas, pero luego va a venir un año de turbulencia, ¿no? Porque, como te digo, el engendro del Congreso que se viene es básicamente este sistema este sistema, esta reforma del sistema electoral que ha generado pues más divisiones y por ende lo que va a generar es menos acuerdos, menos capacidades de ponerte de acuerdo entre varios grupos políticos que van a salir por allí, una bancada de 5, se van a armar otras bancadas, en fin. Entonces va a ser años muy difíciles. Yo lo que recomiendo es básicamente eso, es que en 2025 y 2026 las inversiones deben avanzar, pero frente a eso también tienes un país prepolítico, tienes a ONGs, tienes a operadores antimineros, entonces un país que tiene 60% de exportaciones mineras. ¿Qué podemos hacer? Entonces, si vienen años bien complicados, ¿no? Complicadísimo, complicadísimo. Bueno, muchas gracias Iván Arenas por este diálogo, este análisis, especialista en temas de gestión y conflictividad social, analista político. Vamos a ver pues qué sucede con esta sábana que vamos a tener en el momento que votar. Si el peruano, mucho se dice que decide su voto en la misma cola, ¿no? El mismo día de las Pero elecciones. todavía. ¿Cómo va a ser? Muchas gracias Iván, un abrazo. Gracias, a ti, saludos.